Para completar esta unidad de transformaciones lineales, vamos a volver sobre el tema de ecuaciones diferenciales que ya habíamos tocado en la primera unidad de espacios vectoriales, y vamos a asociar a esas ecuaciones diferenciales una transformación lineal que va a definir esa ecuación. Entonces, a partir de las propiedades de esa transformación lineal y de sus subespacios asociados, vamos a poder deducir condiciones y características de las soluciones de esas ecuaciones. Entonces, empecemos por repasar qué es una ecuación diferencial. Es una ecuación que tiene una función incógnita y esa ecuación establece relaciones entre esa función incógnita y sus derivadas. Nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones del tipo 1, que son lineales, y los coeficientes, esos AJ que aparecen, son constantes. Cuando f de t, el término independiente en el cual no aparece la función incógnita, es 0, decimos que la ecuación es homogénea. El orden de la ecuación va a ser el mayor grado de derivación al que está afectado la función incógnita, que es lo que nosotros queremos averiguar. Y una solución de la ecuación diferencial será una función suficientemente suave como para admitir todas las derivadas que requiere la ecuación diferencial y que además satisface esa ecuación. Como nosotros vamos a trabajar en el espacio C infinito de R como C o R espacio vectorial, es decir, el espacio vectorial de las funciones infinitamente derivables, no vamos a tener problema con el orden. A cada ecuación de orden n, como la que figura en la ecuación 1, le vamos a asociar un polinomio. Un polinomio que vamos a llamar polinomio característico de la ecuación, y es el que aparece en la fórmula 3. Fíjense que los coeficientes son los mismos coeficientes de la ecuación, pero esta vez están acompañando a las potencias de la variable r. Entonces, por ejemplo, el polinomio característico de la ecuación asociada y segunda menos 3y' más 2y igual a 0, su polinomio característico asociado, es p de r igual r cuadrado menos 3r más 2. A partir de las soluciones de este polinomio vamos a poder calcular las soluciones de las ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas. Un resultado importante que vamos a usar a lo largo de este desarrollo es que si lambda es raíz del polinomio, entonces e a la lambda t es solución de la ecuación homogénea asociada. Para probarlo basta con reemplazar e a la lambda t, sus derivadas son muy fáciles de calcular, reemplazarlo en la ecuación y probar que eso siempre da 0. Vamos a empezar a estudiar las ecuaciones homogéneas y vamos a empezar por las de primer orden, es decir, ecuaciones de la forma y' menos lambda i igual a 0. Uso esa notación para que sea consistente con la de la práctica. A esa ecuación diferencial le vamos a asociar el operador d menos lambda a la identidad, donde d efectivamente está significando la derivada, así que las soluciones de esa ecuación van a ser las funciones para las cuales, si yo le aplico ese operador, da 0, es decir, las funciones que están en el núcleo de ese operador. Ese operador es un operador lineal, eso es muy fácil de probar, está ahí hecha la cuenta. Entonces, como digo, las soluciones de la ecuación van a ser las funciones que están en el núcleo de ese operador. Entonces, la idea es cómo podemos describir el conjunto de soluciones o cómo podemos describir el núcleo de ese operador. Vamos a probar que todas las soluciones de la ecuación son de la forma una constante por e a la lambda t. E a la lambda t claramente es solución, ya lo habíamos probado, porque como el polinomio asociado es r menos lambda, lambda es raíz del polinomio. De cualquier manera, hagámoslo nuevamente. Sabemos que c por e a la lambda t es solución. Ahora, ¿cómo podemos saber que esas son todas las soluciones? Entonces, para probar eso, nos fabricamos una función auxiliar que es una solución cualquiera sobre e a la lambda t, siendo i una solución de la ecuación, es decir, que lo único que sabemos de i es que i' menos lambda i es 0. Probamos que esa función h tiene derivada 0 en todo punto, por lo tanto es una función constante. Y dado que h es constante, de ahí despejamos i y vemos que i es una constante por e a la lambda t, como habíamos dicho. Es decir, todas las soluciones de la ecuación son múltiplos de la función e a la lambda t, es decir, e a la lambda t es una base del núcleo del operador, y fíjense que lambda justamente es la raíz del polinomio característico, es decir, que podríamos decir que una base de soluciones o una base del núcleo del operador es e a la R1t, donde R1 es una raíz. Respecto al problema de valores iniciales, cuando tenemos una ecuación con una condición adicional,
lo que tenemos que hacer es, entre todas las soluciones, que ya sabemos cómo son, encontrar aquella que satisface la condición, en este momento expresada como I en T0 igual a I0. Es decir, evaluar la función en el punto T0 y de esa manera despejar una única C constante que satisface la condición inicial que nos dan. Es decir, que ese problema de valores iniciales tiene una solución única. A continuación aparece un ejercicio para aplicar estos resultados, muy sencillo para hacer las cuentas. Y antes de seguir a tratar el tema de ecuaciones homogéneas de orden mayor a 1, vamos a necesitar estudiar las ecuaciones de primer orden no homogéneas, porque con sus soluciones vamos a poder armar las soluciones de las ecuaciones de segundo orden. Bueno, entonces estudiemos las soluciones de las ecuaciones de primer orden no homogéneas. Es decir, que son ecuaciones de la forma I' menos lambda I igual a f de t, la ecuación 5, cuando f de t no es 0. Veamos cómo son las soluciones. Entonces, para eso dividamos f de t por e a la lambda t, a esa función llamada g. Si nos fabricamos una primitiva de esa función, que la llamé h, es fácil ver que h por e a la lambda t es una solución de la ecuación no homogénea, reemplazándola directamente. La pregunta es si esas son todas las soluciones. Entonces, veamos cómo son las soluciones, todas las soluciones de esa ecuación. Si yo a esa solución particular le sumo las soluciones de la ecuación homogénea, cosa que ya sabemos hacer, obtenemos una nueva solución de la ecuación. Ya conocíamos este resultado en el caso de ecuaciones algebraicas lineales, ¿no? Porque sabíamos que si A por X igual a B buscamos todas las soluciones, basta con encontrar una solución particular y sumarle todas las soluciones de la ecuación homogénea asociada para encontrar todas las soluciones de la ecuación. En este caso pasa exactamente lo mismo, lo que figura en el resultado, que todas las soluciones son de la forma una solución particular más todas las soluciones del homogéneo. La solución particular acabamos de aprender a calcularla y las soluciones del homogéneo ya las sabíamos calcular. Volviendo nuevamente al problema de valores iniciales, en este caso para ecuaciones no homogéneas, nuevamente existe una única solución y la podemos hallar ajustando la constante que acompaña a la solución homogénea. Sabemos que todas las soluciones son I particular más una constante por E a la lambda t, y esa es la constante que vamos a ajustar para que la solución satisfaga la condición. A continuación hay dos ejercicios con algunas cuentas sencillas para aplicar estos resultados. Ahora que sabemos resolver las ecuaciones de primer orden, tanto si homogéneas como no homogéneas, vamos a pasar a estudiar las ecuaciones homogéneas de orden mayor a 1. Empecemos por las de segundo orden. Para estas ecuaciones de segundo orden, el polinomio característico de la ecuación es un polinomio de grado 2, con coeficientes reales. Esos polinomios tienen raíces, dos raíces distintas o una raíz doble, en ese caso la raíz es real. Entonces separemos esos dos casos. Supongamos que tenemos un polinomio de segundo orden, de segundo grado, con dos raíces distintas. En ese caso, si las raíces las llamamos R1 y R2, la forma del polinomio es la que aparece en la ecuación 7, y si queremos calcular las soluciones de la ecuación D a la D menos R1 la identidad, compuesto con D menos R2 la identidad igual a 0, podemos hacerlo resolviendo primero, pensando que D menos R2 la identidad por I es algo que anule el operador D menos R1 la identidad. Entonces sabemos qué forma tiene. Entonces podemos resolver progresivamente estas ecuaciones diferenciales y comprobar que las soluciones son de la forma A por E a la R1t más B por E a la R2t. Es decir, nosotros ya sabíamos que E a la R1t y E a la R2t eran soluciones de la ecuación, porque ya habíamos probado que siempre las raíces del polinomio característico sirven para armar soluciones de la ecuación. Lo que no sabíamos era que eran todas. Entonces, para probar que son todas, repito, progresivamente vamos resolviendo ecuaciones de primer orden que ya sabemos hacer para llegar a resolver la ecuación homogénea de segundo orden. En el resultado aparece un resumen de lo que acabamos de decir, y es que todas las soluciones de una ecuación de segundo orden, cuyo polinomio característico asociado tiene dos raíces distintas, es de la forma
C por E a la R1T más D por E a la R2T. Escritos en términos del núcleo del operador diferencial, resulta que el operador diferencial admite como base de su núcleo, admite como base las funciones E a la R1T y E a la R2T. Fíjense que nuevamente las raíces del polinomio característico nos dan todas las soluciones de la ecuación homogénea. En el caso en que las dos raíces sean complejas, que en ese caso serían números complejos conjugados, porque es un polinomio con coeficientes reales, esas dos soluciones, E a la R1T y E a la R2T, quedan de la forma E a la, supongamos, alfa más I beta T y E a la alfa menos I beta T. Vamos a hacer una combinación lineal de esas soluciones, cosa que va a seguir siendo solución, de manera de sacarnos de encima la parte imaginaria y nos quede una base real, donde las dos soluciones de la base sean reales. Para hacer eso, recordando la fórmula, ¿qué quiere decir? E al alfa más I beta T, como se define, sumamos las dos soluciones y las dividimos por 2 y después las restamos y las dividimos por 2i, digamos, hacemos una combinación lineal conveniente y nos queda una base real que es la que aparece en el resultado, que dice que todas las soluciones de esas ecuaciones se pueden escribir como combinación lineal de E al alfa t coseno de beta t y E al alfa t seno de beta t, de manera que el núcleo del operador diferencial, en este caso, admite por base a E al alfa t coseno de beta t y E al alfa t seno de beta t. Vamos ahora al caso en que las raíces son coincidentes, es decir, el polinomio tiene una raíz real doble. En ese caso, ahí aparece la forma que tiene el operador diferencial y se puede ver con el mismo procedimiento que hicimos antes. Por ahora la composición de los operadores es D menos lambda la identidad compuesto con sí mismo, compuesto con D menos lambda la identidad, es decir, D menos lambda la identidad al cuadrado. Se puede ver haciendo el mismo procedimiento que antes, es decir, ir resolviendo en forma progresiva cada ecuación de adentro hacia afuera, que está explicado en el archivo, llegamos a que una base de soluciones está formada por E a la lambda t y t por E a la lambda t. Es decir, que nuevamente la base de soluciones depende totalmente de las raíces del polinomio característico. ¿Sí? Eso aparece en el resultado. Todas las soluciones de la ecuación I segunda menos 2 lambda I prima más lambda cuadrado I igual a 0 son combinación lineal de E a la lambda t y de t por E a la lambda t. Fíjense que el hecho de que la raíz sea doble nos hace que aparezca un t multiplicando el exponencial E a la lambda t. ¿Sí? Nuevamente, eso nos puede servir como base del núcleo del operador diferencial asociado a esa ecuación. A continuación aparecen unos ejercicios donde están planteados de manera distinta, es decir, en vez de darnos la ecuación y pedirnos que la resolvamos, nos dicen qué cosas tienen que ser solución de la ecuación y nos piden las posibles ecuaciones que satisfacen eso. Entre ellas, particularmente nos piden cuál es la de grado mínimo, la de orden mínimo. Por ejemplo, en el caso del segundo ejercicio, que dice que t por E a la t es solución de la ecuación homogénea, ya sabemos que eso nos quiere decir que 1 es raíz doble, por lo tanto la ecuación es por lo menos de grado 2. Por último, respecto al problema de valores iniciales, si a esa combinación lineal de soluciones, que es una combinación lineal de las funciones que están en la base del operador para los distintos casos, los combinamos de forma conveniente, podemos satisfacer condiciones iniciales del tipo de las que aparecen en el problema de valores iniciales que está planteado, que son el valor de la función en un punto y la derivada de la función evaluada en el mismo punto. Es decir, nos dan esos dos datos, entonces vamos a poder ajustar las constantes C y D que hacen la combinación lineal de la base para que la solución satisfaga esas dos condiciones. ¿Cómo podríamos hacer para ver que existe una única solución dadas esas dos condiciones? Si uno plantea que la solución es combinación lineal de la base y plantea las dos condiciones, como aparece en el archivo, van a ver que el sistema de ecuaciones a partir del cual uno podría deducir el valor de las constantes es un sistema cuya matriz asociada, su determinante, es el browskiano. El browskiano calculado en la base de soluciones de la ecuación. Entonces el browskiano es distinto de cero porque era una base, es decir, eran dos funciones linealmente independientes. Por eso siempre vamos a poder encontrar solución de problemas de valores iniciales de ese tipo. Cuando tenemos que resolver ecuaciones de orden mayor a 2,
resolverlas componiendo de a poco, progresivamente, como hicimos en el caso de segundo orden, para ver cómo son todas las soluciones, es un trabajo muy engorroso. Aparece acá expuesto un resultado que relaciona cómo son todas las soluciones de las ecuaciones a partir de cómo son todas las raíces del polinomio característico. Ahora, en el caso que el polinomio tiene grado n, el polinomio podría tener raíces simples, dobles, triples. Bueno, entonces en el resultado aparece expuesto a partir de la multiplicidad de cada una de las raíces, cómo construir la base de soluciones de la ecuación homogénea. Fíjense que si una raíz, miremos R1 por ejemplo, tiene multiplicidad N1, ella da lugar a N1 soluciones de la base de soluciones, ¿sí? o de la base del núcleo del operador. Y las soluciones son E a la R1T, T por E a la R1T, así sucesivamente hasta T elevado a la N1 menos 1, es decir, un grado menos que la multiplicidad, siempre multiplicado por E a la R1T. Entonces así tenemos una base de soluciones en el caso general de ecuaciones de cualquier orden. Bueno, entonces ahora vamos a encarar el problema de resolver ecuaciones no homogéneas. Es decir, empecemos por las de segundo orden, porque ya las de primer orden las aprendimos a resolver. Las ecuaciones no homogéneas de segundo orden serían del tipo y segunda más A1 por I' más A0 por I igual a F. Nuevamente, el operador diferencial que tienen asociado lo conocemos de cuando vimos el caso homogéneo y podríamos resolverlas así como hicimos para el caso homogéneo, es decir, plantear el operador diferencial como composición de dos operadores, como figura ahí en el archivo, D menos R1 la identidad compuesto con D menos R2 la identidad, e ir resolviendo en cada caso, para cada F, progresivamente la primera ecuación, que sería D menos R1 la identidad por Z igual a F, y después reemplazar Z por D menos R2 la identidad I, y de ahí despejar I. Esa es la cuenta que aparece a continuación. Haciendo la cuenta, vemos que llegamos a una solución general de Z que tiene un cierto aspecto y a partir de esa solución general vamos a hallar la solución I que satisface que I menos R2, I' menos R2 por I es la Z que acabamos de averiguar. Bueno, está desarrollado el caso en que las dos raíces son iguales y las dos raíces son distintas y finalmente aparece el resultado que dice que todas las soluciones son de la forma, como pasaba en los casos anteriores, una solución particular más las soluciones del homogéneo. A continuación hay planteado un ejercicio para un problema de valores iniciales. Quiero notar de nuevo que las soluciones del homogéneo las sabemos calcular porque son las soluciones de una ecuación de segundo orden homogénea y para calcular la solución particular, repito, actuamos progresivamente resolviendo una ecuación que está compuesta con la otra para llegar a la solución particular de nuestra ecuación. Bueno, entonces, en el caso de este problema de valores iniciales, tenemos que encontrar la base del homogéneo y encontrar una solución particular, que es lo que aparece en el desarrollo que está en el archivo. Fíjense que en la solución general de la ecuación aparece una combinación lineal de las funciones e a la 2t y e a la 3t, que eran la base del homogéneo, y finalmente ese primer término, que es la solución particular que pudimos calcular con el procedimiento que ya explicamos. Sin embargo, este procedimiento, si bien se puede hacer, ir resolviendo progresivamente las ecuaciones, una vez que uno escribió el operador diferencial como composición de operadores de menor orden, es bastante engorroso y largo esa resolución. Entonces, vamos a proponerles otros métodos para calcular la solución particular, que es el problema, ¿no? Porque las soluciones del homogéneo son fáciles de calcular. Entonces, en la práctica se proponen en los ejercicios 2.31 y 2.32 un método que vamos a llamar del aniquilador, que usa la letra A, y cuya idea es la siguiente. Supongamos que tenemos un operador diferencial L, que en este caso estaría representando la ecuación diferencial, y estamos buscando soluciones de la ecuación L de B igual a W. Y supongamos que conocemos otro operador A lineal también, que satisface que A en W es 0, es decir, que el término independiente de la ecuación está en el núcleo del otro operador A.
Entonces, ya la ecuación, y aplicamos el operador a ambos lados, vemos que B, la solución que estamos buscando, está en el núcleo de A compuesta con L. Entonces, una vez que tenemos ese operador A, como decía, resulta que nuestra solución está en el núcleo de A compuesta con L. Entonces, B se escribe como combinación lineal de una base que podemos calcular del núcleo de ese operador. Ahora, algunos elementos que los llamamos Φ1 hasta Φn, algunos de esos Φs estarán además en el núcleo de L, ¿no? Entonces, supongamos que los K primeros, de A1, Φ1 hasta Φk, están en el núcleo del operador L. Quiere decir que esa expresión de B, si la dividimos en dos sumandos, el primer sumando es una solución de la ecuación homogénea. Entonces, con el segundo sumando nos tenemos que hacer de una solución particular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ajustando esos coeficientes A sub K más 1 hasta A sub N, de manera que ese segundo término de la expresión de B nos sirva como solución particular. Bueno, entonces eso es lo que hacemos y nos queda finalmente B escrito como una solución del homogéneo y una solución particular que construimos a partir de ajustar esos coeficientes, es decir, tomar ese segundo sumando, ponerlo en la ecuación original, que era L de B igual a W, y ajustar esos coeficientes para que efectivamente dé W. Se propone en el ejercicio resolver la ecuación y segunda menos 3i' más 2i igual a t cuadrado. En este caso, como el término independiente es t cuadrado, un aniquilador de esa función sería d cubo, es decir, derivar 3 veces, porque derivar 3 veces t cuadrado me va a dar 0. Entonces, el operador ahora A compuesta con L, calculamos un núcleo de ese operador, en este caso el operador A compuesta con L resulta I derivado 5 veces, menos 3 veces I derivado 4 veces, más 2 veces I derivado 3 veces. El núcleo del operador es E a la 0t, t por E a la 0t, t cuadrado por E a la 0t. Fíjense que esas tres primeras funciones del núcleo están asociados a la raíz 0, que es raíz triple. Y finalmente E a la 2t y E a la t. Bueno, entonces proponemos la solución descompuesta como suma de esos elementos de esa base. Ya sabemos que hay unos cuantos de ellos que están en el núcleo del operador L. En este caso, la solución de la ecuación homogénea sería los términos A4 por E a la 2t más A3 por E a la t. Y con el resto ajustamos los coeficientes para que resulte una solución de la ecuación que estábamos buscando. Bueno, finalmente están hechas las cuentas y la solución aparece ahí cuánto tienen que valer los coeficientes. La solución particular finalmente es un polinomio de grado 2 más dos funciones con coeficientes A4 y A5 que serían las soluciones de la ecuación homogénea. Si tuviéramos que resolver un problema de valores iniciales para esta misma ecuación, esas dos constantes que nos quedaron son las que tendríamos que ajustar para satisfacer las condiciones que nos piden. A continuación les vamos a contar otro método que de alguna manera resume el anterior del siguiente modo. Para una ecuación como la que aparece ahí, es decir, una ecuación general de orden n con coeficientes constantes igualado a una f de t, propone a partir de la forma que tiene el término independiente, qué forma podemos esperar que tenga la solución particular. Para ser más preciso, a partir de la expresión del término independiente propone posibles soluciones particulares a partir de la expresión de la f. Entonces, en una tablita que aparece ahí dice, si la función término independiente es un polinomio de grado m, intente con un polinomio de grado m genérico. Si es una función exponencial, intente con un múltiplo de ese exponencial, bueno, y así siguiendo. Ahora hay dos aclaraciones que hacer y son las siguientes. En el caso en que la solución particular que propone la tabla casualmente sea solución de la ecuación homogénea asociada, es decir, que en realidad eso está asociado a alguna raíz del polinomio característico de la ecuación, no sirve la que propone la tabla. Hay que multiplicar la que propone la tabla por t elevado a la multiplicidad de la raíz que está asociada a esa ecuación, a esa solución. ¿Está bien? Entonces hay que hacer esa modificación. Y otra cosa es que en el caso en que f sea una combinación, una suma y resta de expresiones de la primera columna de la tabla, uno puede probar con una suma, con una combinación lineal de expresiones de la segunda columna de la tabla.
A continuación está resuelto un ejercicio para aplicar este método en donde la f de t está formada por dos sumandos, una función exponencial y una función coseno de t. Entonces, analizando las raíces del polinomio característico y armando la posible solución, vemos que la parte de la f que corresponde a 4 por e a la 2t, si miro en la tabla, nos da un múltiplo de e a la 2t. Pero como e a la 2t es solución de la ecuación homogénea, en vez de poner un múltiplo de e a la 2t, fíjense que la propuesta es un múltiplo de t por e a la 2t. Porque 2 es raíz simple del polinomio característico de la ecuación. Bueno, entonces ahí está desarrollada la solución, haciendo el cálculo a partir de la solución que propone la tabla y despejadas las constantes. Bueno, el último método que les queríamos contar para encontrar una solución particular es el método de variación de las constantes. Lo vamos a exponer para ecuaciones de segundo orden, cuya expresión aparece ahí. Y lo que propone este método es pensar que, así como la solución particular era una combinación lineal de la base del la solución del homogéneo eran combinaciones lineales de la base, pensar que si esas combinaciones le permitimos que los coeficientes sean variables, podríamos calcular una solución particular. Entonces, propone una solución particular como combinación lineal de las soluciones, la base del homogéneo, pero esa combinación con coeficientes variables, e intenta buscar esos coeficientes. Para encontrar esos coeficientes, propone resolver el sistema lineal que ahí aparece. En ese sistema, las incógnitas son C1' y C2', es decir, las derivadas de las funciones que van a ser los coeficientes. Entonces, bueno, es fácil probar, ahí está hecha la cuenta, que si uno encuentra C1 y C2 que satisfacen el sistema y se arma esa solución particular, eso es solución de la ecuación. Hay que derivar, bueno, ahí está hecha la cuenta, pero no es demasiado complicada, simplemente es meter esa solución en la ecuación y tener en cuenta que C1 y C2 satisfacen el sistema. Por último, hay un ejercicio propuesto para resolver y resuelto, donde hay una ecuación de segundo orden y con término independiente t, f de t es t, y buscamos la solución particular usando este último método. Es decir, planteamos ese sistema, que en el caso aparece ahí a continuación, y despejamos de alguna manera C1' y C2', que después integrados nos van a dar los coeficientes C1 y C2 que nos van a permitir armar la solución particular, que es la que aparece en la página siguiente. Es decir, que la solución particular la calculamos, nos dio un polinomio. Fíjense que si hubiéramos usado el otro método y la tabla, también hubiéramos pensado en un polinomio de grado 1. Bueno, lo calculamos con este método y después le sumamos todas las soluciones del homogéneo, y esas dos constantes libres, que son los coeficientes de la base del homogéneo, nos servirán el día de mañana, si es necesario, para ajustar condiciones iniciales si así nos lo piden.